no hay derecho, no. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anuncié hace unos minutos, está ya conmigo aquí en nuestros estudios José Hernández. Él, como ustedes saben, ha sido ministro de Agricultura, es especialista en todos los temas vinculados al agro y ha tenido la gentileza de venir para conversar sobre todo lo que está pasando en nuestro país. Es decir, habría que buscar responder esta pregunta que todos los años nos hacemos: ¿por qué si nuestro país es un país de alto riesgo, que sabemos que va a llover, que sabemos que va a haber inundaciones, que va a caer huaico, que sabemos que va a pasar lo que ya pasó en el Niño costero, con más o menos intensidad, porque son las mismas zonas y de la misma manera afectadas las personas que viven en esos lugares? Señor Hernández, qué gusto saludarlo. Gracias por venir a conversar con nosotros. Muy buenos días y por tu intermedio a todos tus escuchas, a todo tu público, que es bastante. Muchísimas gracias por visitarnos esta mañana. Tratemos de aproximarnos a una respuesta a eso que acabo de preguntar. ¿Qué es lo que nos preguntamos todos? Ayer yo veía a un especialista, me parece en Cuarto Poder, y con un mapa decía: aquí está la ruta de los huaicos que ya se produjeron. Y dice, la ciencia y la tecnología nos han dicho hace bastante tiempo que ahí donde pasó, va a pasar de nuevo de todas maneras. No sabemos si la misma intensidad en un 10 años, en 5 años, pero va a pasar. Y efectivamente, pero otro elemento que decía es, y al pie de esa línea por donde se han producido los huaicos, en la parte baja de la quebrada, está la población que debió hace tiempo reubicarse y no se reubicó. Pero ¿cuál es su reflexión en torno a lo que está pasando? Desde que comenzamos a hablar del cambio climático, allá por los años 2000, 2001, nosotros elaboramos unos estudios de cuencas para en aquel entonces el Instituto Nacional de Desarrollo, el INADE. Y hablábamos mucho de lo poco que se hacía en prevención y cómo es que teníamos que trabajar estrategias de largo plazo para justamente mitigar, esa era la palabra que siempre utilizamos, mitigar los efectos de cambio climático. Porque ya desde aquellos años se hablaba mucho que nosotros como país éramos el tercer país en orden de ser afectados o ser muy vulnerables respecto al cambio climático. Entonces, lo que hemos hecho desde aquellos años hasta ahora es prácticamente nada. Ajá. ¿Y por qué? Es decir, la prevención. Porque hoy día estaríamos ya en, no sé si es largo, pero el mediano plazo de todas maneras, 18, 17 años después deberíamos tener ya... Ya deberíamos tener. Hay muchos estudios que se han realizado, en particular yo he participado en varios de ellos. Se han establecido las propuestas de obras, inclusive no solo de acciones, sino de obras que se deben construir: presas, diques transversales, las protecciones ribereñas, las pozas de laminación, todo eso que se ha planteado y que lamentablemente no se hace. Hasta cuando uno entra a Google, ve, por ejemplo, suelta el agua y dice, cuando no tiene protección, mire cómo se aparece abajo, ¿no? De acuerdo. Y cuando hay protección, cómo el agua va, lo que decimos nosotros, se va disminuyendo la cresta de la crecida. ¿Sí? Porque lo que malogra es ese pico, el pico de descarga. Claro. Entonces se ha hecho mucho. Hay muchos estudios a nivel definitivo. ¿Por qué, señor Hernández, si hay tanto? ¿Por qué no se hace? ¿Qué impide que se traslade a la realidad? Ha habido y sigue habiendo una inacción de parte de los gobiernos locales, regionales y el gobierno central. Fíjese lo que ha ocurrido en el Niño costero. Nosotros elaboramos, para que recuerden nuestros amigos, definimos 3 fases: la emergencia, la rehabilitación y la reconstrucción con cambios. Se elaboró un plan de la reconstrucción con cambio y el avance es insignificante. Entonces se avanzó muy poco, teniendo los recursos que ahora tenemos. Hemos hablado de más de 25.000 millones y el nivel de inversiones es bajísimo. Entonces no se avanzó. Paralelamente a eso, se ha dicho siempre, el Ministerio de Agricultura, la Autoridad Nacional de Agua, todos los años habla de la prevención, de la limpieza de cauces, pues no se hizo nada ni se está haciendo eso. O sea, documentos hay, técnicos hay. Ahora, pero quisiera yo solamente para encontrar un punto, una conexión. Es decir, cuando usted dice se desarrolló toda una planificación en 3 etapas que consistían en tal y cual cosa, perfecto.
Está hablando de el gobierno que lideró, porque el gobierno que está viviendo es el declarado por el mismo, cambio, al mismo, margen de que no sea el presidente Kuczynski ahora el que esté al mando. Pero cuando dice elaboramos y no se ha cumplido, ¿eso qué quiere decir? Que en la etapa de Pedro Pablo Kuczynski se elaboró y que el gobierno, o la parte que le toca a Martín Vizcarra no llevó a la práctica. ¿Eso significa concretamente? Sí, para ser concreto, sí. Sí, sí. Ya. El año pasado, el 2018, el público es testigo, nos hemos dedicado mucho a la confrontación y poco a resolver los problemas. Estuve contigo allá por el mes de septiembre, sí, y yo te decía, después del referéndum, ¿qué? ¿Por qué? Verdad. Porque ya en aquel momento yo veía las cifras de inversión y eran muy bajas. Y recuerda que yo te decía, Gleiser, que había ministros que no daban la talla. Estamos hablando del mes de septiembre. ¿Y por qué? Porque ya desde esos meses las investigaciones indicaban una probabilidad de ocurrencia de un niño leve o moderado, ¿cierto? O sea, digamos, el presidente de la República y quienes lo acompañan en su gabinete estaban abocados a determinadas tareas y desatendieron todo eso. Es decir, que el resto del Ejecutivo, porque el presidente desempeña su papel, sin duda, lo ha hecho muy bien, ha encarnado lo que hemos dicho siempre, las aspiraciones del pueblo, sí, pero de premier para abajo, que es la parte que ejecutan, los sectores son los que ejecutan, ahí es donde esa ejecución ha sido muy pobre. Ya, entonces, el Ejecutivo, es decir, los otros ministerios debieron hacerse cargo de lo que cada uno le correspondía y seguir con esta agenda mientras el presidente procuraba sacar adelante esta lucha anticorrupción. Exacto. Y no lo han hecho. No lo han hecho, más aún se han abandonado muchos de estos programas. No solo se ha cambiado la gente, sino que esa gente va con todo el bagaje de lo que se había vivido en esos momentos y de lo que habíamos efectuado como catastro desde Tumbes hasta Arequipa. Hemos efectuado como catastro. Recuerda que se declararon en emergencia 14 regiones, 149 provincias y prácticamente 900 distritos, o sea, casi la mitad de los distritos del país fueron declarados en emergencia. Y diría usted, de cara a lo que a estas alturas debería ser la reconstrucción, porcentualmente, solo para una idea que nos están escuchando, ¿cuánto se ha avanzado? Según las cifras del Ministerio de Economía, en términos de desembolso, estamos cercanos un poquito más del 20%. 20%. Algunos hablan de ejecución real de 10%, pero vamos a verlos en términos financieros. Algunas cifras, cuando uno busca los fondos, el FONDES, aparece un poco más, pero es cómo calculan la cifra, contra qué lo comparan. Pero inclusive si fuera 30, es muy poquísimo bajo, para lo que tendría que hacer si estamos en una emergencia. Porque todavía se ha planeado para 3 años, con la posibilidad de extenderlo a 4 años. Recuerda que habían primero 20.000 y luego poco más de 25.000, cercano a 26.000 millones de soles. Si uno dice en 4 años, ¿cuánto tiene que invertir para terminar en 4 años? El año pasado el presupuesto de apertura de reconstrucción fue 7.000 y tantos millones de soles. Ya quiere ser lo que había que poner a todos los años. A los pocos meses se redujo a 5.100 millones. Y contra eso se ha ido comparando la ejecución. Imagínate, entonces, este año, si uno ve el de apertura, está en poco más de 5.100 millones de soles. Y el modificado, puedes entrar al Ministerio de Economía y Finanzas, está en poco más de 3.700 millones. O sea, cuando yo ejecuto algo y lo comparo con esto, porcentualmente es más que si lo comparo con la cifra. Con lo que debieron haber gastado, que eran los 7.000. Entonces, eso te da una idea de qué es lo que está pasando. No, pero además tenía una consecuencia que no era menor en el impacto a la economía. Primero era la reconstrucción, por supuesto, que era prioritaria, pero otro que se decía que iba a mover la economía también tanta inversión pública para la reconstrucción. Para reconstruir. Y tampoco ha influido, por lo tanto el crecimiento no se proyecta sino al 4%. Nosotros cuando estuve durante mi gestión, nosotros nos preocupamos porque después de todo lo que ocurrió, el desastre, los kilómetros de canales malogrados, las pacatomas, etcétera, quedaron expuestos, o sea, con peligro potencial, 600.000 hectáreas. Entonces, esas 600.000 hectáreas tenían que ser protegidas con sistemas de riego. Les explico. Se malograba la bocatoma, pero no se malograba la plantación, por ejemplo, de mangos, o de uvas, o de maíz, pero no tenía riego. Entonces no llega el agua. Entonces había que rehabilitar rápidamente la captación
No se puede construir una bocatoma en 15 días o en 3 meses. Entonces, ¿qué hicimos? Obras artesanales, obras provisionales, para que llegue el agua desde la bocatoma y no se malogren. Ese peligro eran 600.000 hectáreas y eso se evitó. Ya, se le dio el riesgo. Y hoy día, frente a lo que tenemos, imaginemos, ojalá que no pase, tuviéramos una réplica de El Niño Costero, ¿no es cierto? Esas, por ejemplo, en el mismo ejemplo que usted plantea, 600.000 hectáreas, ¿estarían ya debidamente protegidas o igual se las va a llevar como la vez pasada? Mire, en este momento las juntas de usuarios, las mismas organizaciones y los agricultores en particular han protegido algo y están mejorando. Pero en términos de reconstrucción definitiva, las bocatomas principales, los canales principales, los túneles principales, usted ha visto las imágenes que han pasado en Piura, por ejemplo, en la protesta que hubo, y los canales siguen igual. O sea, esos canales ya deberían estar reconstruidos. Ya deberían estar reconstruidos. Y lamentablemente no están. Anoche hice unas consultas y por lo menos ya tenían el expediente técnico. Ni siquiera está el expediente técnico. O sea que esto es... A ver, ¿cómo calificaría usted entonces eso? ¿Es negligencia, falta de interés, porque falta de recursos? No es, falta de capacidad técnica. ¿Qué es? Porque yo he vivido y participado en las soluciones desde el sector privado, porque nosotros siempre hemos trabajado en aspectos hidráulicos. Sí. El año 83, el año 98... A pesar que no hubo dinero suficiente en aquellos momentos, se actuó más rápidamente que hoy, que hay dinero asignado. Pero nunca todavía, antes entonces, hubo ¿qué eso. cosa está pasando? Yo siempre he dicho, y por eso algunos amigos se molestan, que cuando se coloca en puestos de esta naturaleza gente que no conoce el tema, se manifiesta en una ineficiencia generalizada. Porque entonces, si las personas que llegan a liderar las instituciones no conocen los temas, los que están abajo no tienen un liderazgo. Pero concretamente, señor Hernández, ¿a qué estamos refiriendo? Al ministro de Agricultura. Porque es importante que se diga eso, porque si no se va a corregir. Varios sectores. Por ejemplo, agricultura es uno. Agricultura no ha dado la talla que debía dar. Y más aún cuando tenía mucha experiencia, porque recuerda que el sector agrario es el que siempre ha respondido a estas emergencias. Claro, además, porque tiene bajo su competencia. Hoy día, por ejemplo, lo que tú decías, en hidráulica nosotros tenemos un dicho muy genérico, que decimos, el agua o el río, decimos, tiene memoria, y siempre va a ir por donde vino. Sí, claro. Sí. Entonces, todo eso se sabe. Entonces el Ministerio de Agricultura, el Ministro de Agricultura, y desde su punto de vista, deberían sacarlo de ese cargo. O sea, digamos, el presidente tomará las decisiones con los ministros. No es que le estoy diciendo que hay que obligar al presidente que lo haga, pero desde su perspectiva, ahí tiene que haber... Ahí ha habido un punto muy flojo, realmente un punto muy flojo. En términos de reconstrucción se ha avanzado poco en el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, ¿no? El que ha avanzado más es el Ministerio de Transporte. El ministro Edmer Trujillo ha avanzado, a pesar de que no es su especialidad, ha avanzado bastante. En cambio, muchos otros no han dado esa talla. Pero también no hay que olvidar que el nivel de respuesta de los gobiernos regionales y los gobiernos locales ha sido bajísimo también en esta etapa. Ahora, y eso desde su perspectiva, señor Hernández, se complica ahora que hay nuevas autoridades, porque digamos, son autoridades que acaban de llegar y se encuentran con este problema y no todos tienen experiencia. La experiencia que tenemos en todos los cambios es que mínimo, para ponerse en orden sobre lo que se venía haciendo en la gestión anterior, mínimo son 3 meses. Mínimo, por más que se quiera acelerar, mínimo 3 meses. Mire, ya estamos casi a mitad de febrero. Y hay muchos que están cambiando los jefes o directores o gerentes que habían cambiado. Y lo peor es que se cambian, no por otros que tengan competencias o necesariamente sepan de los problemas, sino llevan a su gente y esa gente a veces no... Miren lo que está ocurriendo en las distintas regiones. La Contraloría está observando porque no responden a los perfiles. ¿No? Entonces, eso no lo podemos evitar. Entonces, ahí hay un tema bastante complicado. Ahora, pero quería, señor Hernández, preguntarle por otra cosa que también están haciendo notar aquí nuestros oyentes o quienes nos están siguiendo. En el caso de Mirabe y Aplao, por ejemplo, que son estos 2 distritos que lamentablemente han sido casi sepultados por la caída de los huaicos.
que está Sí, en sí. la base, en el delta de la quebrada. Exactamente. Sí. Es decir, eso era, no necesitas ser un especialista para decir si por acá vino el Guáico. Va a venir y tú siempre. estás acá, va a venir siempre. Va a venir este año, el próximo año o dentro de 20 años, pero va a bajar por ahí. En 2015, cuando estaba todavía como presidente Ollantumala, se dispuso la La reubicación de reubicación, esas personas. exacto. Pero no se hizo. La pregunta es por qué no se hizo. Y le preguntan a los ciudadanos, a los pobladores de esa zona, y la verdad es que no saben explicarlo en realidad, no querían moverse de ahí. Pero ¿cómo hacer? Primero, ¿cuál es su reflexión sobre eso? Porque ese es otro hecho concreto. Es decir, la gente Sí. vuelve a apostarse ahí donde no debe. Hay dos aspectos ahí que hemos venido insistiendo hace mucho, pero que se toma cada vez que hay un evento. Cada vez que la conciencia ciudadana, siempre comenzamos a hablar de la conciencia ciudadana cuando ya se produjo el evento. Sí, pues. Eso debe ser constante porque muchos de los problemas vienen a nivel local, por la población y por los alcaldes, muchos de los problemas. Porque la población se asienta en un lugar y el alcalde le da el servicio inmediatamente. Claro. ¿No? Le pone Por una cosa agua, le pone básicamente luz, proselitista, le por una pone- cuestión básicamente clientelista, ¿no es cierto? Y en algunos casos de los cuales personalmente yo soy testigo, los candidatos alcaldes Les ofrece. ofrecen esas cosas, ¿no? Entonces, eso hasta te puedo decir dónde lo he escuchado y qué es lo que pasó después. Eso que viene a nivel local se produce o se origina después que estas poblaciones sean muy vulnerables. Luego, cuando ya los quieren reubicar, le dicen, pero donde me vas a poner no tiene la vereda, no tiene la pista, no tiene el agua, en cambio acá ya nos pusieron. Sí. No tiene la luz. Entonces, cuando tengan todo para allá, nos ubicamos. El caso de Mirabe, yo he visto fotografías inclusive que ponen ahí de aquellos años, no a la reubicación. Sí, hicieron una campaña clarísima. Sí. Entonces, ese es el problema. Ahí viene el otro tema, no solo de la conciencia ciudadana, de la población, los alcaldes a nivel local. El otro tema es que no actuamos con la debida firmeza para reubicar a esa gente. Ajá. Porque el problema no solo es de esa gente, el problema repercute en todos usted, los ciudadanos, en todos claro, nosotros. claro. Porque finalmente todos vamos a estar preocupados por resolver los problemas que ocurren ahí. No, y porque siempre es un drama que se pierda una vida, que se pierda, en fin, todo lo que estamos Y lo que ha apreciando ahora. ocurrido en Mirabe lo hemos visto, y aquí por ejemplo en Lima, no vayamos tan lejos. Sí. Vayamos a Chosica, Chosica, Chaclacayo, toda esa zona, sí. y veamos todos los problemas Es que un hay en las problema. quebradas. Ahora, ¿qué se Exactamente debe lo hacer? mismo. ¿Cómo se hace para que debidamente se pueda ejercer algún mecanismo de coacción ahí donde la población no quiere moverse? Porque ahora no puedes estar en el ámbito de su discrecionalidad porque su vida está en peligro. Es su vida que está en peligro. Sí. Ahí los programas de reubicación, ya no voluntarios, sino prácticamente forzosos, tienen que funcionar. Hay muchos espacios en los cuales la vulnerabilidad es más baja. A esos espacios es donde tiene que moverse la gente. Pero los programas tienen que partir de las autoridades, primero generando conciencia y luego ya obligando. Esto son como las multas en tránsito, ¿no? ¿Recuerda usted cuando decían, protege tu vida, usa cinturón? Sí. Nadie usaba cinturón. Sí, pues. Hasta que dijeron, si no usas cinturón te ponemos una multa. No, y ahora nadie se Ahí lo- todo el mundo Claro. ya pone el cinturón. Y algunos se inventaban una faja, ¿no? Sí. Para que aparezca que era un cinturón. Igual acá, tiene que haber ya no solo generar conciencia, sino también una posición mucho más firme de las distintas autoridades locales, regionales y nacionales. Ajá. Y después Nacionales. hay un último tema que quiero preguntarle, agradeciéndole por cierto su visita, y tiene que ver con la infraestructura de todo aquello que se hace después de que suceden estos desastres. Siempre nos gana el corto plazo. Ayer también escuchaba al especialista que decía, por ejemplo, este puente Montalvo tenía 32 o 40 metros, me parece. Pero dice, si se le aplica la fórmula que debe aplicarse cuando hay estas cosas, que es potenciar, ¿no es cierto?, la fluidez y la cantidad de agua que circula por ese río para 100 o 500 años, ese puente debe haber medido 200 metros o 230 metros. Sí, sí. Entonces es evidente que si lo vuelven a hacer igual, Se hace un cuello. va otra vez a pasar lo mismo. Esos son los ¿Por cuellos qué de no se botella. hace? Porque cuesta más caro. Yo tengo experiencias innumerables, te puedo Ajá. decir, no solo de puentes, de canales, de represas, Sí. ¿no? Hay factores, cuando te dicen para 100 años, para 200 años, para 500 años, 1000 años, o la máxima maximorum, aquella que vendrá pues dentro de 10.000 o más años, ¿cierto? Pero que eso puede ser mañana. Ajá. Exactamente. ¿Qué significa? exacto. O sea, Que no es que va sea a pasar en 100 producido. años, claro. Exacto, no es que vaya a esperar 100 años y dice, uy, de aquí a 100 años ya estoy muerto. No, Claro. no.
100 años es el ciclo que pudo haber empezado muchos años atrás y se puede producir ahora. Puede haber empezado hace 99. Exacto. Y el próximo año se viene con se pueden ir. Entonces, las obras son de mayor envergadura. Un puente es de mayor longitud. Ajá. ¿Ya? Un canal es de mayor capacidad, mayor altura de bordos. Una presa es de mayor magnitud. Y entonces viene el problema, y aquí los amigos de Economía y Finanzas, con los cuales siempre he discutido este tema, comienzan por el costo. Sí, pues. No, que es muy caro, a ver la relación beneficio-costo, ¿cuándo se producirá? Le digo, pero se puede producir mañana, como puede producirse dentro de 50 años. Entonces ya la rentabilidad ha bajado, por lo tanto, la volveremos a construir. Entonces, los aspectos técnicos siempre están presentes, pero cuando se llega a establecer el costo se convierte en un límite porque Economía y Finanzas aceptan o son los que aprueban los presupuestos. O sea, usted diría que una de las cosas que habría que resolver es priorizar la real dimensión de lo que está por venirse en cualquier momento a ese cálculo, digamos, de que este año no me quiero pasar de lo que había dicho iba a gastar. Exacto. ¿No es cierto? Y sobre todo, por ejemplo, ahí en Mirave, era evidente que ha habido huaicos antes. Sí, está, digamos, no necesito ser un experto, usted no necesita ser un experto. No, yo vi ayer y dije, no, eso era previsible. Con seguridad. Si ahí venía el alcalde o algún ingeniero y decía al MEF, señores, hay que poner diques transversales para reducir el impacto porque se va a producir un huaico. El funcionario del MEF le iba a decir, ¿y cómo sabe que se va a producir un huaico? Sí, pues. Geológicamente esta zona es así y algún día va a venir. Como es algún día, entonces ¿cuál es el beneficio de algún día? Qué impresionante, ¿no? Y entonces, o sea, son responsables y entonces en economía de total, finalmente no haces el dique. Sí, y el otro elemento que aquí quiero terminar es la corrupción, ¿no? Porque, digamos, mucha corrupción, ahí donde le tienes que meter 100 de fierro, le metes 50 para robarte los otros 50. También eso Ojalá, pasa, ¿no? El presidente Vizcarra está con una cruzada anticorrupción que yo en lo personal y familiar... Yo creo que la mayoría, ¿no? Exactamente, creo que representamos parte de esa gran mayoría que queremos que se combata. No solo es en las obras normales, yo he sido muy cuidadoso y he hablado con mis funcionarios cuando era ministro de cuidar cada sol. Cada sol que damos al campo, ese sol debe llegar. No debe llegar 10 centavos. Ajá. Debe llegar un sol. Si damos un sol, ese sol llega al campo. Y en las obras eso es lo que tenemos que cuidar. Ahora que estamos en emergencia, que va a venir rehabilitación y después reconstrucción, son procesos muy cortos en los cuales te puede filtrar gente con malas artes. Sí. Ahí tenemos que ser muy cuidadosos. En las obras normales, ya hemos visto ejemplos en la televisión toda esta semana, ¿no? Sí, en las carreteras, en los puentes, en las obras hidráulicas, cómo entraba la corrupción. Sí. En esto que es también más corto es peligroso y ahí hay que estar muy, muy atentos. Los ministros en cada sector deben instruir a su gente para que estén muy, muy atentos en cómo van a encarar esto para que sea transparente y no haya corrupción. Claro, que la rapidez, la celeridad no es el pretexto para que roben, digamos, ¿no es cierto? Yo planteé durante mi gestión las veedurías que lamentablemente algunos colegios profesionales querían ir solo por el lado técnico y más fue la crítica que nos hacían en vez del apoyo que queríamos. Las veedurías en mi pensamiento era controlar precisamente estos actos de corrupción, o sea, que participen en los procesos. Quienes realmente nos ayudaron fueron la Junta de Usuarios y el famoso control concurrente que establecimos con la Contraloría General de la República. Eso nos ayudó bastante. Es más, yo tuve algunas reuniones con el entonces fiscal de la Nación para que en algunos momentos nosotros estemos en contacto con los fiscales de prevención del delito. Claro, para evitar que pase y no estar persiguiendo después con lo que eso significa a los que ya cometieron. Si no, en lo personal yo estaría en este momento preocupado, porque hemos invertido casi 800 millones de soles en 3 meses. Sí. No, por eso digo, ahí la clave es efectivamente que la celeridad no es el motivo para robar. Muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ti y espero que la preocupación de nuestros amigos, de todos los que nos escuchan, sea una preocupación permanente. Sí, ¿no? Pues. Podemos estar nosotros aquí muy tranquilos en el área urbana, pero nuestro cuerpo se nutre del campo. Claro. Y uno de los primeros afectados es el campo.
Sí, con 75% fenómenos. de lo que nosotros consumimos en Lima viene de estas regiones. Viene de Y si no lo miramos desde la perspectiva también, creo que seríamos no solo insensibles, sino tenemos una cosa irracional para un país con tantos riesgos. Muchísimas gracias, señor José, por haber conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa, de eso un instante, estamos aquí en el derecho de vuelo.